dejamos de hacer por temor a la delincuencia? ¿Cómo influye? ¿Estamos traumatizados? ¿No estamos traumatizados? ¿Qué sensación nos deja el divorcio de las autoridades con la ciudadanía? Estos besos volados que vemos, ¿no? Y la gente se indigna y lanza la piedra. Bueno, sin embargo, para poder analizar todo esto y también saber, por ejemplo, qué tanto ha cambiado nuestra vida con toda esta inseguridad que estamos viviendo día a día, hemos invitado acá a Jorge Yamamoto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar acá en Matinal. Estamos viendo una serie de cosas que pasan en nuestro país todos los días y, sabes, acá la sensación es como que de temor de salir a la puerta de tu casa. ¿Cómo hacemos para convivir con esos temores? Exacto, y no solo temor, sino terror. Esto funciona psicológicamente peor que el terrorismo de la década de los años 80 y 90 y un poco más. ¿Por qué? Porque son eventos que si nosotros los vemos no ocurren en el 100% de los casos, sino son muestras que logran aterrorizarnos. Y esa reacción es la que se capitalizaba para tomar el poder político y ahora para la extorsión y el poder económico. Solamente que aquí hay una agravante, varias agravantes, pero ¿qué sucede? Que hay 450.000 extorsionadores, de acuerdo a las propias autoridades. ¿Y qué quiere decir? Que hay algunas organizaciones criminales muy organizadas, pero se está volviendo un cachuelo. Entonces, claro, hay gente que obviamente no tiene valores, no tiene chamba, y antes se dedicaban a robar llantas o raquetear, y ahora están extorsionando, claro, lo cual genera un crecimiento exponencial y el terror ya se vuelve menos al azar y más cercano y cotidiano. Entonces, aquí nosotros deberíamos de tener un liderazgo razonable, empático, que nos tranquiliza. Vamos a hablar de ese liderazgo, pero quería profundizar justo con Mari. Hablamos de lo que alguna vez he escrito sobre eso, o usted también, que es que uno va a un restaurante, se abre la puerta y no sabe si el que entra es un comensal o un choro. Uno está manejando o en el bus y no sabe si el de la moto es un repartidor de verdad o es un sicario que va a matar a alguien, o es un extorsionador, o está caminando, no puede sacar el celular porque se lo roban, o se estaciona en algún punto de la ciudad, cualquiera, ahí sí, Miraflores o San Juan del Urigancho, y tiene miedo de quedarse mucho tiempo estacionado porque lo pueden poner, como se dice, o asaltar. Es decir, todos los espacios están siendo vulnerados y eso es terror. Los colegios. Los colegios. Igual como claro, mandamos al colegio. Entonces, ¿cómo hacemos para convivir con eso? En realidad es bien difícil la situación que estamos viviendo, ¿no? Así es. Hay una reacción no poco común que se va al otro extremo. No pasa nada, vivo en mi propio mundito, como algunas autoridades, y a pesar de que hay un altísimo índice de robo y muerte por celular, salgo a la calle y estoy mirando mi celular y colabora que se aumente el índice. Entonces, esa es una reacción extrema que baja la ansiedad, pero aumenta el riesgo y refuerza la delincuencia. Entonces, hay que evitar negar la situación y vivir en un mundito paralelo. Pero también lo que tenemos que evitar es el extremo que muy bien se ha descrito. Entonces, aquí, lo de los restaurantes, lo de las motos, el miedo que genera ver una moto, ¿no? Se pone una moto al costado. Terminar quedándonos en ni siquiera en la casa, sino en el cuartito, ¿no? Entonces, hacer islitas de seguridad, ¿no? El cerebro está preparado para vivir con estrés, ojalá que no lo tengamos que usar tanto en el Perú, pero estamos preparados para manejar el estrés. Entonces, no podemos razonablemente decir, ok, las autoridades se van a encargar. En el Japón, cuando hay un terremoto y no llega la ayuda, el ciudadano dice, deben de haber otros sitios que tienen más necesidades, yo voy a esperar. Esta no es la situación. Entonces, si no me recibo la tranquilidad aquí, tenemos que organizarla en casa, entre los amigos, y darnos cuenta que hay una probabilidad de que nos asalten en la calle, en el restaurante, pero también hay una probabilidad que no me ocurra eso. Y cómo aumento la probabilidad de seguridad. A la larga estamos sentados acá, hay un gran terremoto y todos fuimos. O sea, poner rejas en las calles, por ejemplo, es que
eso es lo que vemos en la mayoría de distritos de hace tiempo, vulnerables, que ponen rejas impidiendo el libre tránsito porque es una reacción ciudadana. Claro, y ese es otro de los problemas porque tendemos a ver soluciones literalmente en nuestra cuadra, pero no vemos que perjudicamos a los demás. Entonces tenemos que buscar organizarnos para que resolvamos nuestro problema familiar y amical, pero sin fastidiar a los otros. Ese es uno de los grandes problemas en el Perú y hay formas de hacerlo sin fastidiar al otro, pero ya no pensamos. Nuestro mundo termina en nuestra cuadra mental de nuestros familiares y amigos. Pero eso no se le llama así como que vivir en tu propia burbuja. O sea, si es que yo hago mi círculo seguro dentro de mi familia y mis amigos, claro, estoy en mi espacio, ¿no? Pero cruzo la puerta y me voy a golpear con la realidad que es esta, ¿no? Que tengas temor de que lamentablemente pasan tantos deliveries y vemos, y lamentablemente pues se hace esta idea de temor de que te agarras tus cosas porque no sabes qué puede pasar. Exactamente, y aquí hay que meterle al sándwich un componente principal y es el de la exclusión. En nuestro país hay mucha exclusión, mucho choleo, chineo, negreo, blanqueo, nadie se salva. Entonces, cuando no nos sentimos en un espacio agradable, empático, seguro, se activa un mecanismo en el cerebro en donde, número uno, cortamos el sistema de la empatía, ¿no? Ya no pensamos en los demás y en el Perú hay una capa adicional y es que disfrutamos fregar al otro, ¿no? Entonces pongo mi cerca, no puedo pasar, jojo, chupateza. Luego vamos a tener un adormecimiento emocional e intelectual. O sea, ya no pensamos y estamos Pero así psicópatas. como drogados, ¿no? No tanto al nivel de psicópata, pero a medio paso. Porque ya disfrutar, no tener empatía, efectivamente son rasgos que son claramente Rasgos psicópatas, ¿no? ¿Y qué le parecen los rasgos psicopáticos, me Hablando atrevo a de decirlo, rasgos, no sé. de las autoridades? Han habido varios episodios lamentables, ¿no? Vamos a empezar, ¿qué te parece, Mari?, con el beso volado Más reciente. del ministro del Interior. Sabe la situación que está viviendo el país, sabe y... Ahí está, mira, Claro, vemos ahí el está. video, mira. Ahí esto es en Vía María del Triunfo. La ciudadanía le increpa la situación y no se le ocurre mejor idea a Juan José Santibáñez que mandarles un beso Pero, volado. ¿qué necesidad de esa provocación? O sea, esa actitud, ¿qué es lo que dice? Como una autoridad, un ¿Qué ministro? mensaje da, no? Exacto. ¿Qué es lo que está queriendo decir, comunicar? Sí, ya me río para no deprimirme, ¿no? El proceso es que cuando uno tiene control de la situación, ¿no? Yo chambeo en algo, tengo un problema, analizo, si no lo puedo resolver, busco a alguien que me ayude y lo voy resolviendo. Pero cuando no me funciona eso, hay un proceso que se llama control secundario, ¿no? No vamos a decir control baboso, pero control secundario, y consiste en que como ya se me escapó de las manos o trato de convocar a alguien y alguien capaz, inteligente, ya no me hace caso, entonces de nuevo, como bien usted dijo, entramos en una burbujita. Y en esa burbujita yo ya corto la empatía, corto la conexión con todo aquello que me hace sentir incompetente. Está describiendo a Santibáñez. Es un mecanismo psicológico que posiblemente se pueda Pero digamos, aplicar. ¿por qué un beso volado? O sea, me pongo en el lugar de la ciudadanía. Ese beso volado también lo has sentido tú. Claro, no, y además, ¿sabes qué? Eso exacerba muchísimo más aún la reacción de las personas que están indignados por el tema de la inseguridad. beso volado, pero ese me están beso matando. volado, ese beso, exacto. O sea, Sí. nos están robando, nos están matando todos los días y más un beso, no, pues. Sí, esa es la siguiente capa. Entonces, como no controlo la situación, como ya yo estoy desconectado con la realidad, estoy en mi mundito de defender mi ego, me están atacando, ahí vienen los mecanismos de defenderse, ¿no? Entonces, ahí aplican las cuestiones culturales. Entonces, una persona que tenga una mayor cultura probablemente agache la cabeza y se meta. Pero si tenemos a alguien
que es muy común en el Perú, una cultura achoradita, entonces se aplican lo que se ve en la calle, que no corresponde a una autoridad. No, pero es el Entonces, ministro, él es el ministro del Interior, no es un patita. Pero ¿no? también hablamos de mucho del control del ser humano, ¿no es cierto? Porque una persona que se llegue a controlar o no, se controla, tiene esa actitud que ven que le están increpando, ¿no? Pero si es que te llegas a controlar, ¿sabes qué? Te metes al carro y no dices nada por último, pero hacer esta la provocación, Correcto. habla del ser humano como su carácter, ¿no es cierto? Y su cultura. Lo su alma, importante ¿no? es que se controle para resolver la situación. Entonces ya estamos totalmente fuera de lo que debería ser, pero en ese salirse fuera vamos a tener estas reacciones como me dicen algo, ¿por qué no haces bien tu análisis psicológico? Tu mamá. ¿No? ¿Por qué? Claro, No la sé. presidenta. Entonces eso. A ver, Le vamos a mando poner el besitos tu de mamá lado. nuevamente para... Tenemos también, ¿no? Claro, para analizar. Otra perlita más. Ahí está. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar, la voy a saludar. Le dijo tu mamá, se pasó. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy Porque a él saludar, está la voy a gritando, ¿no? Corrupta, corrupta, Claro, tu mamá, le tu dice, mamá, ¿no? Y ahí ¿no? que Choradita ese también. mensaje queda también otra provocación innecesaria, ¿no? Claro, el efecto es la provocación en la población, pero también no se dan cuenta que no se hacen ningún favor. Al revés. Sí. Correcto. Yo lo que veo, no sé ¿no? si coincides conmigo, ustedes, es como que el mensaje que hay detrás es me importas un comino, me importas un comino, es lo que le dice Santibáñez y Dina Boluarte con esas actitudes en la ciudadanía, ¿no? Claro, ahora, ¿de dónde viene? No para justificar, sino para explicar. El ser humano tiene una necesidad de tener una posición respetable. Entonces, si estamos enes en un semáforo, ¿no? Y uno se me cruza y el otro lo adelanta, entonces ahí comienza la pugna por decir, Por el yo honor. valgo algo, a mí no me vas a Me vas a pisar el respetar. poncho. Y comienzan los insultos, ¿no? Tu mamá, besito volado, o ya cosas mayores que están por venir Hay probablemente. problemas de autoestima también ahí. O de No, querer imponerse, ¿no? De querer decir, ¿sabes qué? Tienen que respetarme y por eso es de que yo te quiero tener la última palabra. No lo sé. Por la autoestima. las dos cosas. Las dos cosas. Las dos correcto. cosas, sí. Hay muchas personas que a través de las redes sociales están escribiendo sobre estos mensajes de que qué uno ha tenido que dejar de hacer por toda la inseguridad que estamos viviendo. Vamos a compartirlos para ver qué opina la gente. ¿Le parece? Sí, por favor. A ver, ¿qué dice Bruce? Buenos días. Dejé de salir a la puerta de mi casa en las tardes con la familia a tomar aire y ver a tus hijos y sus hijos jugar en tu cuadra. Hay mucha gente que cambia el comportamiento, ¿no? Por supuesto, simplemente lo simple, abrir la puerta de tu casa y pueden tener temor a hacerlo. Y que dice Cami, hacer parrilla, reuniones tanto en tu casa como en tu cuadro, o sea, como que ya no puede hacerlo, ¿no? Pero yo preferiría hacer reuniones familiares que estar en un restaurante a veces, me pienso eso también. ¿Ah? Karen, a ver, AT Noticias Matinal. Ya no puedo ni salir de casa en la mañana sin antes ver que no me estén siguiendo. Uno tiene ese comportamiento, ¿no? Paranoia, ¿no? Ver hacia los lados. Yo también lo hago. Sí, claro. Igual los semáforos rojos, ¿no? Sí. Jessica, dejamos de vivir en libertad y nos volvemos prisioneros de nuestros miedos. Mira, todos los mensajes ¿Cuánta son muy verdad? similares. Andrés, ya no me reúno con mis amigos, tenemos miedo. Wow. Rosa, mis hijos jugaban con sus amiguitos. Ahora los tengo metidos, justo lo que decía Jorge, ahora los tengo metidos en la casa tratando de entretenerlos con otras cosas. Ya no tienen la libertad de correr o saltar. A ver, Sí, tenemos uno más, Emilio. Evitar salir de noche y estar siempre a las expectativas cada vez que salgo a la calle por temor a que me puedan asaltar. Sí, es lamentable que tengamos que estar discutiendo en este ámbito la psicología de defenderse ante amenazas. Hay personas que están bajo amenaza por su posición, por una condición de trabajo militar y ahora la mayoría de los peruanos. Y una de las primeras cosas que se les entrena es a lo que se llama conciencia de la situación. Entonces hay dos extremos, yo camino, no pasa nada y me pueden atentar contra mí. Y el otro extremo es que estoy alerta, asustado y me termina matando el estrés o alguna enfermedad colateral. Entonces la conciencia de situación es estar con una serie de pautas, pero salir confiado en que uno está manejando todas las probabilidades. Entonces, en vez de estar activado, ansioso, uno antes de abrir la puerta observa, camina cada 2 veces en una cuadra
uno disimuladamente, como quien mira la pista, ve si alguien lo sigue. Hay cuadras en los distritos populares que cierran la cuadra y hacen una parrillada. Eso podría ser peligroso y que busquen en un callejoncito, que por callejoncito se vayan reuniendo. Entonces hay que ir tomando medidas, pero lo más importante es que la vida continúa. Pues. Y esto puede sonar a mal de tontos, pero también pensemos que hay países que están en una situación mucho peor, ¿no? Y que nosotros podemos, tomando las perspectivas, calmar a nuestros hijos, calmarnos nosotros y seguir para adelante, ¿no? Que no nos paralice la delincuencia, ¿es lo que dice usted? Así como no nos debió paralizar y no nos paralizó el terrorismo, tampoco que no nos paralice la delincuencia ni la incompetencia que está detrás del crecimiento de la delincuencia, claro, sin dejar de buscar una solución eficaz. Y tampoco sin olvidar que un cambio puede ser aún peor, dependiendo de quién está en la presidencia del Consejo y aquí y allá. Claro. Pero se hace necesario un cambio, ¿no? Porque no podemos continuar de esta forma. Un cambio para mejor, porque hay que calcular que el cambio puede ser peor. Sí, sí. Ese es el problema, ¿no? Incluso el 2026. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Escucharlo siempre es una cátedra. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros acá en el matinal. Muchas gracias. 7:56.